¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este video en el que voy a explicar cómo realizar un alineamiento horizontal y vertical para un tramo carretero. Esto utilizando como plataforma CivilCAD. Lo primero que deberemos hacer será dibujar una polilínea simple para simular nuestro tramo de carretera. Vamos a imaginar que vamos a unir este poblado de Moselo, ¿verdad?, con este poblado de Carrizo. Ahí está, dibujamos una polilínea simple. En esta polilínea entonces dibujaremos primero curvas horizontales para después pedirle que me dibuje estaciones. Vamos a dibujar entonces curva horizontal seleccionando los PI, ¿verdad?, en donde entonces vamos a dibujar que es un tipo C, una velocidad de proyecto de 40 kilómetros por hora, ¿verdad? Y me dibuja la curva horizontal, ¿verdad? Dibujamos la misma, aquí en este caso son pocas curvas horizontales, ¿verdad? Y me dibuja la segunda curva horizontal, ¿verdad? Aquí me falta una curva horizontal más que considerar, ¿verdad? Dibujamos aquí y tenemos aquí nuestra curva horizontal, ¿verdad? Aquí nos habla de la longitud de transición. Aquí entonces debemos de tener 11 metros y 11 metros para que dicha curva sea aceptada. Listo. Ahora sí, con estas curvas horizontales vamos a proceder a dibujar primero un perfil de terreno, ¿verdad? Para poder con ello tener, vamos a dibujar eje, ¿verdad? Seleccionamos el eje que tenemos aquí y nos va a dibujar aquí nuestro perfil. Ahora, sobre este perfil vamos a dibujar un perfil de proyecto para poder con él obtener las curvas verticales, ¿verdad? Aquí supongamos que vamos a compensar aquí a lo mejor sí vamos a tener una pequeña bajada, ¿verdad? Y vamos a cerrar así, por ejemplo, donde aquí tendremos un par de curvas verticales que deberemos de considerar. Para ello entonces nos iremos a la parte de módulos, carreteras SCT, curvas verticales, dibuja. Seleccionamos aquí nuestro PI o punto PIB, ¿verdad? Y dibujamos nuestra curva. En este caso solamente serán dos, ¿verdad? Seleccionamos aquí los datos y tenemos aquí nuestra curva vertical 1 y curva vertical 2. Con esos datos ahora dibujaremos estaciones de nuestra curva o de nuestro perfil, ¿verdad? Entonces nos iremos a la parte de eje de proyecto y donde vamos a marcar estaciones. Marcamos estaciones, ¿verdad? En este caso aceptamos todos los datos y listo. Ahora vamos a dibujar o a pedirle datos de la curva. Primero vamos a de curva horizontal vamos a pedir que nos anote datos. Seleccionamos el eje, le decimos que todas las anote y hemos aquí obtenido la datos de la curva horizontal. Este tema ya lo habíamos trabajado en alguna ocasión en nuestra parte de diseño de carreteras. Para ello entonces, ahora sí, con estos datos vamos a comenzar a dibujar o a pedirle datos a la curva vertical, ¿verdad? Nos iremos a curva vertical donde generaremos un reporte. Seleccionamos el perfil de proyecto, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí un nombre que nos dibuje proyecto Carrizo, por ejemplo. Esperamos a que procese la información, donde nos va a generar un archivo en donde viene toda la información. En lo que abre este archivo, bueno, vamos a
pedir que nos arroje o que nos dé curvas verticales. Muy bien, entonces ha abierto aquí nuestra ventana, nuestros datos de curva vertical, en donde me dice la siguiente información. Primero tenemos un dato de curva 1, una pendiente de entrada, pendiente de salida y el punto P y B en donde está ubicado, una longitud de curva y un intervalo entre 20 estaciones, sobre lo cual me diseña una curva o una tabla de curva que, bueno, nos dará como resultado o se obtiene con el método que nosotros vimos en clase, ¿verdad? Vamos a pedirle ahora que nos dibuje una menor separación. En este caso le habíamos dado 20 metros. Vamos a pedir que nos dibuje, ¿verdad? Nos dibuje los reportes de las curvas verticales. Aquí le vamos a dar ahora 5 metros de separación. Vamos a sustituir el archivo, no hay ningún problema. Y esperamos unos segundos a que me abra el archivo. Una vez abierto el archivo, bueno, vemos aquí la diferencia, que aunque ahora sí nos está dando cada 5 metros de estación los datos de la curva vertical. Esa curva es la que nosotros deberemos de trazar. Ahora bien, para continuar con el cálculo entonces, o con los resultados, deberemos de calcular reportes, por ejemplo, de curvas verticales, ¿verdad? Que, bueno, es similar al que hicimos anteriormente, es otra forma también de poderlo resolver, ¿verdad? Utilizaremos, por ejemplo, datos de que nos anote los cuadros de curvas, ¿verdad? Nos da aquí los datos y me pide seleccionar las curvas. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver si lo genera. Vamos a seleccionar todo, a ver si nos genera la información. Y nos ha detectado aquí las 3 curvas horizontales, donde me genera una tabla con los datos básicos de la curva, de cada una de las curvas horizontales, ¿verdad? Y bueno, así podemos nosotros continuar con nuestros datos, ¿verdad? Ahora vamos a pedir que nos dibuje también datos de la curva vertical, por ejemplo, ¿verdad? ¿En dónde? Muy bien, entonces continuando con esto, vamos a ver si nos podemos por aquí calcular una curva vertical, ¿verdad? Para ello, bueno, nos pudiéramos ir también a la parte de perfil, ¿verdad? Donde vamos a anotar, por ejemplo, pendiente, inflexión, etcétera. Dibujamos aquí o seleccionamos el perfil, donde aquí ya nos da datos de la curva vertical. Nos da los datos del PCB, PIB, PTB, de la curva vertical o de las curvas verticales que hemos trabajado, ¿verdad? Ahora bien, bueno, vamos a pedirle que nos genere un reporte, por ejemplo, ¿verdad? De curva horizontal. Sí, un diagrama de curvas, ¿verdad? Vamos a seleccionar nuestro eje de proyecto. Y vamos a pedirle que nos pegue aquí nuestros datos de curva. Estos diagramas son diagramas relacionados con el formato de SST, donde nos da toda la información de la curva horizontal. Otra forma, vamos a hacerlo muy rápido, ya lo hemos hecho en algún ejercicio, será también procesar el eje. Entonces nos iremos a secciones, volúmenes, procesar eje. Vamos a seleccionar el eje, ¿verdad? Perdón, el perfil, tenemos que seleccionar el perfil de terreno.
Bueno, aquí no nos ha seleccionado el perfil de proyecto, ¿verdad? Vamos a pedirle aquí que nos vuelva a seleccionar el perfil de proyecto, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a ver si nos logra detectar. En este caso debimos de convertirlo, ¿verdad? Para que nos lo dé. Ahora sí, nos lo va a seleccionar. Ahora vamos a seleccionar un perfil muy sencillo, un camino a lo mejor de 4 metros a cada lado, con una pendiente de -2, ¿verdad? Añadimos tramo, así algo muy muy sencillito, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle camino, a lo mejor es un camino de terracería, camino carrizal, ¿verdad? Y borramos esta información, no sé. Seleccionamos aquí que nos genere despalme, bueno, aquí sin despalme, ¿verdad? Pedimos que nos genere cunetas, a lo mejor de seleccionamos cunetas, procesamos eje, ¿verdad? Y le damos aquí procesar. Esperamos, aquí vemos abajo que nos está procesando toda la información, nos genera reporte y ahora sí tendremos toda la información de relevancia. Esperamos unos segundos. Bueno, parece que ya tenemos aquí el reporte. Bueno, nos ha generado el reporte. Bueno, ahí está abriendo el reporte precisamente que deseaba yo compartirles. Antes de, bueno, nos vamos a ir entonces a AutoCAD y vemos aquí primero el diagrama de las curvas que habíamos nosotros calculado o pedido de manera independiente. Vemos aquí la curva masa y vemos datos de movimiento de tierras. Este tema ya lo habíamos visto. Aquí lo interesante es que en las curvas, por ejemplo, en esta primer curva, ¿verdad? Del cadenamiento 46 al 168 nos genera una sobreelevación. Aquí vemos como el camino tiene una inclinación. Esto es, por supuesto, a lo que en las carreteras se realiza para contrarrestar el giro de la curva misma, ¿verdad? Aquí vemos como en cada sección nos va dibujando la curva. En partes planas, por supuesto que no, ¿verdad? Aquí tenemos todo nuestro cálculo hecho de sección por sección. Nuestro cálculo de movimiento de tierras, ¿verdad? Diagrama de curvas y las rasantes aquí anotadas en nuestro perfil o en nuestra sección, ¿verdad? En nuestro eje de carretera. Y pues bueno, con eso terminamos este tema relacionado a cómo generar una alineación horizontal y vertical con Civil CAD. Espero este video les haya servido.